Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar y que estoy seguro de que les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a desgranar el intrigante título, Kerem Bürsin si Hande no hubiera llegado, la confesión que impacta. Sé que este título ya nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si la chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no hubiera encendido? ¿Qué secretos o qué caminos alternativos se habrían abierto? Antes de lanzarnos de lleno en este fascinante escenario hipotético, les quiero pedir un favor enorme. Si aún no lo han hecho, los invito a que le den ese botón de suscribir que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Son la comunidad que hace posible todo esto. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a explorar este universo paralelo en el mundo del espectáculo turco. Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, es casi imposible no evocar la imagen de una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Su química en Senkalkapm traspasó la pantalla, y su relación fuera de ella se convirtió en un fenómeno mediático. Millones de fans alrededor del mundo siguieron cada uno de sus pasos, suspiraron con sus momentos románticos y sufrieron con sus altibajos. Pero ¿qué hubiera pasado si esa historia de amor, esa conexión que cautivó a tantos, simplemente no hubiera existido? Esta pregunta nos lleva a un territorio de especulación fascinante, un ejercicio de imaginación que puede revelar mucho sobre el destino, las oportunidades y las personas que forman parte de nuestras vidas. Cuando hablamos de si Hande no hubiera llegado, no solo nos referimos a la ausencia de una relación romántica, sino a todo el entramado de circunstancias que esa conexión trajo consigo. Pensemos en las oportunidades profesionales que surgieron, en las amistades que se forjaron, en las percepciones públicas y, por supuesto, en las experiencias personales de ambos actores. Si nos remontamos a los inicios de Senkalkapm, la serie se proyectó como un proyecto más en la carrera de Kerem Bürsin, un actor ya consolidado con una base de seguidores leales. Y para Hande Erçel, también era una oportunidad para consolidar su talento y su estatus como una de las actrices jóvenes más prometedoras. Sin embargo, la magia que se desató entre ellos en el set fue innegable. Esa complicidad, esa chispa que el público percibió, se tradujo en una conexión profunda que trascendió la ficción. Ahora, imaginemos ese universo sin Hande. ¿Habría sido Senkalkapm el mismo éxito arrollador? Es muy probable que no. La química entre los protagonistas es un pilar fundamental en las comedias románticas, y la de Kerem y Hande era sencillamente eléctrica. Es posible que la serie hubiera tenido un desempeño aceptable, pero difícilmente alcanzaría la magnitud del fenómeno global que se convirtió. Y con ese éxito vienen una cascada de oportunidades. Para Kerem Bürsin, ¿qué hubiera significado no haber compartido tantos momentos, tanto tiempo en pantalla y fuera de ella, con Hande? ¿Habría seguido explorando otros géneros? ¿Se habría enfocado en proyectos más independientes? Es interesante pensar en las decisiones de carrera que podría haber tomado. Quizás, sin la atención mediática constante que generó su relación, habría tenido más libertad para experimentar con roles que fueran menos comerciales, o quizás habría buscado proyectos internacionales con más antelación. Y Hande Erçel, por su parte, ¿cómo habría evolucionado su carrera sin el impulso que le dio este papel y la proyección internacional que alcanzó gracias a su vínculo con Kerem? Es innegable que Hande es una actriz talentosa con una gran presencia escénica. Sin embargo, el fenómeno de Senkalkapm y su popularidad la catapultaron a un nivel de fama que pocas actrices turcas alcanzan. Es posible que su carrera hubiera seguido un camino más tradicional, acumulando roles en telenovelas exitosas, pero tal vez no habría tenido la misma exposición en campañas publicitarias de marcas de renombre internacional, o la misma visibilidad en el ámbito de la moda. Pero la pregunta va más allá de las carreras profesionales. Hablemos de las confesiones. El título nos promete una confesión que impacta. ¿A qué tipo de confesión nos referimos? ¿Será una revelación de Kerem Bürsin sobre lo que habría pasado si no hubiera conocido a Hande? ¿O quizás una confesión de alguien cercano a ellos, que haya presenciado momentos clave o haya tenido conocimiento de decisiones importantes? Consideremos la posibilidad de que Kerem, en un momento de reflexión, haya admitido que la llegada de Hande a su vida fue un punto de inflexión.
No solo profesional, sino también personal. Tal vez haya confesado que en cierto momento se sentía un poco estancado o que buscaba un tipo de conexión que no había encontrado. Y luego llegó Ande y todo cambió. Podría haber confesado que la espontaneidad, la alegría y la perspectiva de Ande le abrieron nuevos horizontes, tanto creativos como emocionales. Imaginemos una entrevista hipotética donde Kerem, con esa mirada característica que lo hace tan cercano, dice algo como: sinceramente, hubo un momento en mi carrera en el que sentía que estaba repitiendo patrones. Tenía éxito, sí, pero me faltaba esa chispa, esa energía que te impulsa a ir más allá. Y entonces llegó Ande. No solo en el set, sino en mi vida. Su forma de ver el mundo, su optimismo contagioso, su talento innato, todo eso me inspiró de una manera que no puedo describir con palabras. Si ella no hubiera llegado, estoy seguro de que mi camino profesional y personal habría sido muy diferente, y no sé si para mejor. Quizás me habría perdido la oportunidad de crecer de la manera en que lo he hecho. Esta sería una confesión impactante porque validaría la importancia de Ande no solo como colega y pareja, sino como una fuerza transformadora en su vida. Revelaría una vulnerabilidad y una gratitud que tocarían el corazón de sus seguidores. Por otro lado, ¿qué pasa si la confesión viene de un tercero? Imaginen a un guionista, un director o incluso un amigo cercano que, recordando el casting o los inicios de la relación, suelte una bomba. Podría ser algo así como: al principio, no estábamos del todo convencidos de la química entre Kerem y Ande. Había otras actrices consideradas para el papel de Eda. Pero en cuanto se sentaron juntos para leer las primeras escenas, la magia ocurrió. Fue como si hubieran nacido para interpretar esos personajes. Y la relación que se desarrolló después, bueno, eso ya fue un capítulo aparte que nadie vio venir. Si Kerem hubiera elegido a otra actriz, o si Ande hubiera rechazado el papel, estoy seguro de que la historia de Senkalkapm habría sido completamente diferente. Y quién sabe, tal vez la relación personal de Kerem tampoco se habría dado, y él habría encontrado otra alma gemela, o quizás hubiera pasado un tiempo en soledad antes de encontrar el amor. Esta perspectiva externa le daría a la audiencia una visión más objetiva del impacto que tuvo esa conexión. Podría revelar la fragilidad de las oportunidades y cómo una decisión aparentemente pequeña puede desencadenar una cadena de eventos que cambian vidas. Otra vertiente de esta hipótesis es pensar en las oportunidades perdidas, no solo para Kerem y Ande, sino para otros actores y proyectos. Si la atención mediática se centraba tanto en su relación, es posible que otros talentos turcos no tuvieran el mismo espacio para brillar en ese momento. O quizás si no hubieran estado juntos, ambos habrían aceptado otros papeles que ahora vemos en las carreras de otros actores. Es un efecto dominó fascinante de analizar. Pensemos en la presión mediática. La relación de Kerem y Ande fue objeto de un escrutinio constante. Cada salida pública, cada mensaje en redes sociales, era analizado al detalle. Si no hubieran estado juntos, habrían tenido una vida personal más tranquila. ¿Habrían podido enfocar su energía plenamente en su trabajo sin la distracción de los titulares? Es una pregunta con dos caras. Por un lado, la atención mediática puede ser agotadora. Por otro, también genera una plataforma para promocionar sus proyectos y conectar con sus fans. La confesión que impacta en este contexto podría ser una reflexión de Kerem o Ande sobre cómo manejaron esa presión, o cómo la ausencia de la otra persona en sus vidas habría cambiado su forma de lidiar con la fama. Podrían haber confesado que en ciertos momentos, la relación les sirvió de apoyo mutuo para navegar en las aguas turbulentas de la fama. Siempre hubo momentos difíciles, podría decir Kerem en esa confesión imaginada. La fama es un arma de doble filo. Hay días en los que te sientes en la cima del mundo, y otros en los que sientes que todo el mundo te juzga. Tener a Ande a mi lado, alguien que entendía perfectamente por lo que estaba pasando, fue un salvavidas. Si ella no hubiera estado ahí, no sé si habría tenido la fortaleza para superar algunos de esos momentos. Quizás me habría retirado un poco más, o me habría cerrado en mí mismo. La verdad es que ella me hizo más fuerte, más resiliente. Y Ande podría añadir: Kerem me enseñó a no tomarme las cosas tan a pecho, a reírnos de las situaciones absurdas que genera la fama. Su perspectiva siempre fue muy saludable. Si no nos hubiéramos conocido, tal vez habría sido más susceptible a las críticas o a las presiones externas. Él me ayudó a mantener los pies en la tierra.
Estas serían confesiones que humanizan a las estrellas, que nos muestran que detrás de los personajes perfectos en la pantalla, hay personas reales con sus miedos, sus inseguridades y su necesidad de apoyo. Más allá de la relación sentimental, ¿qué papel jugaron en la evolución del otro como artistas? Es posible que hayan aprendido técnicas de actuación mutuamente, que se hayan inspirado en la forma de abordar un personaje o en la disciplina que cada uno imponía en su trabajo. Una confesión en este sentido podría revelar cómo se daban feedback constructivo, cómo se retaban a mejorar. Imaginemos una confesión de Kerem. Ande tiene una intuición increíble para los personajes. A veces yo me enfoco demasiado en la técnica, en la estructura. Y ella llega con una observación que cambia por completo mi enfoque. Me ha hecho ser un actor más intuitivo, más conectado con las emociones puras. Le debo mucho de mi evolución como intérprete a sus aportaciones. Y Ande podría decir, Kerem es un profesional en el sentido más puro de la palabra. Su dedicación al oficio, su disciplina para prepararse para cada escena, es contagioso. Me empujó a ser más rigurosa con mi trabajo, a no conformarme con lo fácil. Ver su compromiso me inspiraba a dar siempre lo mejor de mí. Estas son las confesiones que realmente nos abren los ojos, que nos muestran el valor de las colaboraciones artísticas y cómo, a veces, el amor o una profunda amistad pueden ser el catalizador perfecto para el crecimiento profesional. Ahora, consideremos la posibilidad de que la confesión impactante no provenga directamente de ellos, sino de alguien que haya estado en una posición privilegiada para observar su dinámica. Podría ser un miembro del equipo de producción, un asistente personal o incluso un familiar. Por ejemplo, un miembro del equipo de Senkalkam podría revelar, cuando empezaron a salir, hubo un debate interno. ¿Sería esto bueno para la serie o una distracción? Pero lo que vimos en el set fue pura profesionalidad. Se apoyaban mutuamente, se daban espacio cuando lo necesitaban, y la química en pantalla se intensificó. La confesión impactante sería quizás la revelación de que hubo un momento crítico, una fuerte discusión o un desacuerdo que amenazó con separarlos, y uno de ellos tuvo que tomar una decisión importante, quizás renunciar a un proyecto, para salvar la relación. O que a pesar de la presión, uno de ellos confesó en privado, prefiero sacrificar mi carrera antes que perder a esta persona. Punto. Esto le daría un giro dramático a la narrativa, mostrando que incluso las relaciones más sólidas enfrentan pruebas de fuego. Y la confesión sería impactante porque revelaría el verdadero valor que se daban mutuamente, un valor que trascendía la fama y el éxito. También podemos especular sobre las implicaciones para el fandom. La base de fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel es extremadamente leal y apasionada. ¿Cómo habría reaccionado el fandom si, por ejemplo, Kerem hubiera confesado que en cierto punto, se dio cuenta de que Hande era la persona con la que quería pasar el resto de su vida, y que esa comprensión lo llevó a tomar decisiones importantes sobre su futuro, quizás alejándose de ciertos proyectos o enfocándose en construir una vida juntos? Esta confesión sería impactante porque validaría la profundidad de su amor a los ojos de sus seguidores y les daría una razón más para apoyarlos incondicionalmente. Sería un reconocimiento de que, a pesar de las presiones externas y las expectativas de la industria, lo más importante para él era su conexión personal. En resumen, si Kerem Bürsin y Hande Erçel no hubieran llegado a cruzarse en sus vidas, el panorama del entretenimiento turco y sus propias trayectorias personales habrían sido, sin duda, muy diferentes. La confesión impactante que se desprende de esta hipótesis podría ser una revelación sobre el profundo impacto que el otro tuvo en su crecimiento personal y profesional, sobre la fuerza que encontraron en su apoyo mutuo para enfrentar las adversidades de la fama, o incluso sobre las decisiones difíciles que tomaron para priorizar su relación. Ya sea una confesión sobre cómo la presencia del otro elevó su arte, cómo su amor les dio la fortaleza para superar los desafíos de la vida pública, o cómo simplemente encontraron en el otro una conexión que cambió su perspectiva del mundo, la idea de un sí en sus vidas nos invita a reflexionar sobre la importancia de las personas que elegimos a nuestro lado y el poder transformador del amor y la conexión genuina. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con esta profunda inmersión en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este ejercicio de imaginación tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante por los caminos que pudo haber tomado la vida. Les agradezco de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué confesión les parecería más impactante?
¿Qué creen que habría pasado si sus caminos no se hubieran cruzado? Dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios. Os de abajo. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no se olviden de darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. ¡Chao!